Buenas, nuestro grupo está conformado por Edwin Acuña y Jason Romero. Bueno, para empezar, yo les voy a explicar un poco sobre la parte de interpolación de Lagrange. Como primera parte, lo que se hace es abrir un archivo. En ese archivo se encuentran los puntos del dibujo que se quiere aplicar la interpolación de Lagrange. Entonces se abre el archivo, luego se define el formato de este archivo, que en este caso se pone F porque van a ser floats. Luego, cuando se hace el F-scan, entonces lo que vamos a hacer es extraer los valores que se encuentran en ese archivo y los vamos a colocar en el UX. Luego se cierra el archivo. Luego se abre el otro archivo y este otro archivo se coloca en el VF de X, igual con el mismo formato que sería de tipo float. Luego se crea una variable simbólica que sería X y se crean otras tres variables que sería T, S y R. Estas son para tener control en las siguientes partes de la ejecución. Y se define un polinomio y se iguala a cero, que este sería el resultado final de toda la ejecución de Lagrange. Bueno, a la sección de los forks, entonces el primer force nos indicaría la cantidad de L sub n que vamos a conseguir. Entonces, en cada iteración del primer for, obtendríamos sobre qué L estamos trabajando. Entonces, en la primera ejecución, por dar un ejemplo, estaríamos en el L sub 0. Cuando entramos al segundo for, que iría con de J1 hasta el len de Vx, en este caso, lo que se van a hacer es definir los paréntesis de las fracciones. En R se irían a colocar los paréntesis que se encuentran en la parte superior de la fracción y en S la parte inferior. Cuando terminamos este ciclo, que termina siendo todos los paréntesis del DSL, entonces salimos y aplicamos la fórmula que es el F de X sub 0 por el L sub 0. Eso nos daría el valor que va en la primera parte y eso cada vez se va a ir agregando sobre la variable de polinomio y se separa por un más. Y así para todas las ejecuciones hasta que se termina colocando todos los L's multiplicándose por el fx correspondiente. Luego en la siguiente parte sería ya en la sección de graficar, que lo que hacemos es definir un rango de dónde a dónde se va a graficar. Para este caso el rango se definió de 0.92 hasta 13.11 y el paso que va a tener es de 0,01. Luego extraemos el tamaño de ese rango y se define un vector que se va a llamar points, donde se van a guardar todos los puntos evaluados. Luego en el primer for que mostramos aquí, lo que vamos a hacer es obtenemos cada uno de los valores que se encuentran dentro del rango y lo guardamos en el X y luego decimos que el points en la posición X va a ser igualado al polinomio que se va a estar evaluando con ese X. Así para cada iteración, esto lo que va a hacer es que nos va a llenar el vector de points con todos los puntos evaluados, o sea, todos los puntos del rango se van a evaluar y todos se van a guardar en el points. Luego lo que continúa sería en el plot, ya para meramente graficar, donde como primera parte se va a graficar los puntos exactos que se extrayeron de los dos archivos y se le va a poner como signo un 0. Y luego se hace hold on para que no se sobrescriba el dibujo y se procede a graficar la aproximación que se calculó con la interpolación de Lagrange. Y eso sería al menos por esta parte. Ahora le voy a hacer el campo a nuestro compañero Edwin, el cual va a explicar un poco acerca del trazador código natural. Buenas, como decía Jason, mi compañero, me corresponde el trazador cúbico natural. Entonces, empezamos declarando una cantidad de variables simbólicas para realizar el cálculo. Luego de ello, abrimos un archivo txt con todos los valores de las x. Especificamos de que sean de tipo flotante, o sea, con
con decimales, leemos todo el archivo y lo cargamos como un vector que se guarda en la variable X. Cerramos el archivo y de igual manera procedemos con las imágenes de esas X, abriendo otro archivo, perdón, abriendo otro archivo y leyéndolo completo en el vector A. Entonces, luego hacemos una copia de ese vector en la variable f de x con la intención de graficarlo después. Entonces, procedemos a los pasos del pseudocódigo para la fórmula del trazador cúbico. Entonces, en el paso 1, básicamente lo que ejecutamos sería una secuencia de restas. Entonces, para cada valor de h, que es un vector, hacemos una resta, por ejemplo, de decir de x en la posición 2 a x en la posición 1. Y así sucesivamente hasta que se llegue al total de x. Luego, en el paso 2, declaramos un nuevo vector que igual va desde la posición 1 hasta el total de registros o de puntos x, para ser más específico. Y para cada posición de ese vector se calcula la fórmula del paso 2, descrita aquí a continuación. Al terminar ese paso, procedemos al paso 3, que lo que haría sería declarar una serie de vectores para realizar posteriormente el cálculo. Entonces, en el paso 4, igual que en los anteriores, en cada uno de los vectores se ejecuta una fórmula descrita de nuevo en el libro, en el paso 4 del pseudocódigo, que está acá en el comentario, y para cada una. Entonces, por ejemplo, el x sub l sería el l que está arriba en el comentario. El mu, como se diga ese símbolo, esa letra, sería el xu de que está dentro del vector, y así sucesivamente con la z, perdón. Luego, en el paso 5, se declaran otra cantidad de vectores, y acá se declaran básicamente los vectores con los coeficientes de cada un trazador. Y a estos coeficientes me refiero sería, por ejemplo, el A sub 0, B sub 0, C sub 0, D sub 0, para cada trazador, para cada función pequeñita. Y en el paso 6, como podemos ver, de nuevo otro vector, pero ya en se calculan, se calculan los coeficientes, tal cual como está en la fórmula. Entonces, al salir del ciclo, ya tenemos acá los coeficientes para cada trazador. Entonces, acá lo que hacemos es declarar un rango que va desde el punto 0.92 con un paso de 0.01 hasta el número 13.11. Eso lo convertiría en un vector. La variable len sería la cantidad de casillas que tenga ese vector. Y declaramos un vector vacío que se llama points, como anteriormente. Entonces, acá, en este for que está a continuación, que va desde 1 hasta la cantidad total de casillas del vector rango, o sea, los puntitos a evaluar. Entonces, lo que hacemos es guardar la primera posición, el primer valor de rango, y lo evaluamos. Entonces, dentro del siguiente for, o más específicamente el for anidado, que va desde 1 hasta la cantidad total de valores de x menos 1,
Y el -1 acá es porque se evalúa, por ejemplo, en x sub 0 y en x sub 1. Entonces, si se pone hasta el valor total, se sale de rango y ocurre un error, como vemos en el if siguiente. Entonces, el if siguiente lo que hace es revisar en cuál parte, en cuál trazador básicamente calza ese valor para ser evaluado. Entonces, por ejemplo, que en la primera iteración, temp, o sea, el primer valor a evaluar, esté entre el primer trazador y en el segundo, por ejemplo, que sería S sub 0 y S sub 1. Y entonces, en el trazador que calce, se corresponde a evaluar la fórmula y guardar el valor en el vector de points, que sería para graficar. Y así sucesivamente para cada punto, evaluándolo en cada trazador que le corresponda. Entonces, al salir del for, perdón, tenemos un if, en el cual lo que hace es evaluar el último punto en el último trazador. Por eso se ve acá que la K es igual al total de registros y que la I es el registro anterior, la cantidad del registro anterior básicamente. Y se procede a graficar. Entonces, esto lo que hace es que el último valor lo evalúa en el último trazador y lo guarda en la última posición del vector. Y a continuación procedemos a graficar los puntos exactos f y f de x, marcándolos con una O. Y para luego, en la línea que dice hold on, es para que no sobrescriba lo que ya está graficado. Y para el final, graficar esa cantidad de puntos que forman una línea. Entonces voy a ejecutar el código para ver la gráfica. Bueno, aquí se puede ver cómo quedó la gráfica de ambos métodos. En la parte superior, en los puntos azules, estos serían para ver lo que es los puntos exactos que se calcularon mediante Lagrange. Y la raya naranja sería la aproximación que se hizo mediante Lagrange. Los puntos amarillos que están en la sección de abajo serían los puntos que corresponden al trazador cúbico. Y igual la línea que es como color morado sería la aproximación que se hizo mediante el trazador cúbico. Entonces, digamos, ahí se puede apreciar que el trazador cúbico, la aproximación que él otorga es muchísimo más exacta de la que se obtiene mediante la interpolación de Lagrange. No sé si mi compañero Edwin tiene algo más que explicar, si no, esto sería todo por el proyecto. Solamente algo que acabo de ver en la gráfica, pero es algo muy básico, o tal vez no muy necesario, pues, es que tal vez no se vea la, eh, el grid, la mallita detrás, donde se vean los ejes, pero básicamente la gráfica está está bien dentro de lo que cabe, pero solo sería ese detalle para especificarlo y que nos faltó la mallita detrás, pero sería algo mínimo. Entonces, por mi parte,
sería todo. Gracias y fue un placer.